Hola estudiantes y bienvenidos a este maravilloso mundo de la traducción. Mi nombre es José Luis Garletti, soy docente de inglés, traductor público de inglés, traductor público de italiano y técnico superior en corrección de textos académicos, título obtenido por la Fundación Literae de Buenos Aires, institución que preside la doctora Alicia Zorrilla. Es un placer darles la bienvenida a Teoría y Práctica de la Traducción General, una materia que les brindará todas las herramientas, los recursos, los glosarios, los diccionarios y el material teórico pertinente para que ustedes puedan ir formándose, desarrollándose como futuros profesionales a la luz de los contenidos tanto teóricos como prácticos que todo profesional de la traducción necesita para moverse dentro de un campo especializado determinado. En todas las prácticas de traducción, ustedes van a ir moviéndose en distintos campos especializados. Pero sabemos muy bien que desde el punto de vista de la práctica profesional, como traductores no podemos abarcar todo. Es decir, si yo me especializo en medicina, por ejemplo, voy a trabajar, voy a investigar, voy a explorar terminología, aspectos lingüísticos, tipologías textuales, características propias de los textos de medicina exclusivamente, ¿sí? Ya sea en una disciplina determinada, en un tipo de documentos determinados, que puede ser, por ejemplo, traducción de ensayos clínicos o de consentimientos informados, pura y exclusivamente. Es decir, con esto quiero decir que no crean que como traductores podemos movernos en distintas áreas simultáneamente porque eso sería casi un imposible. Yo no puedo decir que traduzco medicina, arquitectura, moda, periodismo y novelas, traducción literaria, porque sería casi un despropósito desde el punto de vista ético. Si abarcamos mucho, es posible que el cliente o quien nos contrate para nuestros servicios eh, no crean demasiado en nuestra labor como traductores, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad como traductores, si le decimos que traducimos 10 áreas diferentes. Si bien nosotros a lo largo de la carrera de traducción, sobre todo en las materias de traducción, de prácticas de traducción, vamos a ver distintos campos especializados, ustedes luego como profesionales van a elegir, bueno, me siento más cómodo en este, me gusta este, puedo investigar o me siento más cómodo en este otro, voy a trabajar dentro de este campo, me voy a perfeccionar en este campo. Eh, y de esa manera ustedes van a poder lograr resultados positivos y más creíbles, si se quiere. Por otro lado, y volviendo a la materia, a la materia teoría y práctica de la traducción general, que es la primera que ustedes van a recorrer en el campo de la traducción, nosotros tenemos distintos lineamientos de cursado y aprobación que es necesario que ustedes sepan, que ustedes conozcan de antemano para que puedan moverse con determinada rigidez académica, si se quiere, dentro de la materia y que no los sorprenda eh, algún tipo de inconveniente después. Les voy a mostrar un poquito qué tipo de documentos tienen en esta primera semana de clase para que ustedes puedan explorarlos detenidamente, puedan
tomar nota de lo más relevante, de lo que más les, les interesa o de lo que les sirve a ustedes para tener en cuenta en el cursado. Documentos que se pueden leer rápidamente, no son tan complejos, tan largos, pero sí necesarios para que todo cursante esté en conocimiento sobre lo que se va a encontrar, no solo en la materia como parte teórico-práctica, sino también eh, respecto de los lineamientos de un buen cursado y aprobación. Así que vamos allá. El primer documento que ustedes tienen en la plataforma es el documento introductorio de la materia, que es la entrada a cursado de la materia. Este documento introductorio es interesante que lo puedan explorar y puedan leerlo detenidamente, porque allí se van a encontrar con aspectos tales como lo siguiente. Desde el punto de vista de cursado, en lo personal considero que se trata de un aprendizaje sumatorio y formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que ustedes vayan avanzando en el cursado, van a ir incorporando conceptos, terminología especializada, aspectos lingüísticos, van a poder ir sumando los distintos tipos de errores para ir autocorrigiéndose, autoformándose a lo largo de la cadena del aprendizaje, ¿sí? Este aprendizaje sumatorio y formativo es un recorrido gradual que ustedes van a ir adquiriendo paulatinamente con la incorporación de recursos, de herramientas, de mejoramiento en la calidad de las traducciones, en cuanto a la redacción, en cuanto eh, a la calidad de producto final. Van a encontrarse también de qué manera se va a ir presentando las distintas clases cada semana. Ustedes van a ver que las clases están ocultas y se van a ir habilitando todas las semanas, y cada clase tiene una hoja de ruta donde se plantean los objetivos a cumplir en esa semana, una videoclase donde se explica grosso modo los distintos conceptos, las distintas tipologías textuales, los distintos aspectos lingüísticos que conforman esa disciplina o subdisciplina que se está abordando dentro del campo de la traducción. Material de lectura que es obligatoria para el cursante, ¿sí? A veces, y esto es importante que lo tengan en cuenta, dice, no me alcanza el tiempo, voy a ver la videoclase para poder resolver la actividad práctica, pero resulta de que en la videoclase aparecen algunos contenidos, ¿sí?, que no aparecen en el material de lectura o viceversa. El material de lectura a veces es mucho más rico en contenidos, conceptos, terminología, que no se presentan en la videoclase. Recuerden que la videoclase es a modo introductorio general, ¿sí?, sobre aspectos que tienen que ver con el campo a trabajar, pero videoclase y material de lectura no se complementan. Por lo tanto, es necesario
visualizar la videoclase a la luz del material de lectura y ver qué conceptos o qué términos yo puedo añadir a mi parte teórica o a mi material teórico para complementar y para completar lo que no se dice o lo que no está incluido en la teoría. Tienen una bibliografía de consulta. La bibliografía de consulta tienen diccionarios especializados, diccionarios específicos de cada campo que vayamos a trabajar en la traducción, cuentan con glosarios que yo he ido armando desde lo personal y que he validado a partir de búsquedas personales en trabajos, en traducciones particulares. Y aquí quiero abrir paréntesis. A veces no contamos con un diccionario. Los diccionarios, por supuesto, se van actualizando y es posible que algún término aún no ha sido incluido en el diccionario. Por lo tanto, para buscar un equivalente apropiado, específico para ese término que no aparece en el diccionario o en un glosario, lo que debemos hacer es buscar en páginas de internet. En internet hoy vamos a encontrar de todo, pero mucho cuidado. No cualquier equivalente es válido para ese término en particular. Y a veces un mismo término puede tener distintos equivalentes dependiendo del campo especializado al que nos refiramos, ¿sí? Que son los términos polisémicos, es decir, un mismo término con distintos significados, posiblemente tenga un equivalente para ser utilizado ese término en economía, otro equivalente para que corresponde a bioquímica, otro equivalente que corresponde a eh, marketing, otro equivalente que corresponde a petróleo, a gas y petróleo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, hay que investigar, hay que buscar, eh, tratar de que las fuentes de búsqueda sean confiables, que diga si, por ejemplo, tiene el lugar, el año de publicación, la persona o el grupo de investigación que publicó ese contenido, esa terminología, si hay algún tipo de bibliografía incorporada como referencia, desde donde se sacó ese término, desde donde se extrajo ese equivalente para ese término. Entonces, mucho cuidado ante la búsqueda. Ya vamos a hablar un poquito después de inteligencia artificial, ¿sí? Cómo nos puede ayudar en ese sentido cuando tenemos problemas con algún término que no aparece en el diccionario. Aunque también muchas veces nos pueden ayudar las consultas extralingüísticas, es decir, con una consulta con algún profesional eh, vinculado con ese campo especializado donde estemos trabajando. Si estamos trabajando en agronomía, por ejemplo, podemos consultar con un ingeniero agrónomo. Si estamos trabajando con finanzas, podemos consultar a un contador, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esa es otra opción posible también cuando estamos empantanados frente a un término que no aparece en los glosarios o diccionarios con los que contamos. Actividades teórico-prácticas. Vuelvo, ¿no? Antes de resolver una actividad práctica de cualquier índole, que puede ser un foro de participación comunitaria, es decir, donde todos aporten sus conocimientos en la resolución de un planteo
un planteo práctico, por ejemplo, pueden ser prácticas de traducción, pueden ser cuestionarios, etcétera, etcétera. Antes de resolver las actividades prácticas, es necesario que ustedes lean muy bien el material de lectura y recorran de extremo a extremo la videoclase que se les presenta para poderse sacar dudas, para poder tener a mano los contenidos teóricos y lingüísticos apropiados para que la práctica de traducción se resuelva de manera natural, de manera apropiada. Recuerden siempre, como dice Humberto Eco, traducir es decir lo mismo o casi lo mismo que dice el texto original. Y en ese decir casi lo mismo, el traductor incluye la terminología específica, los aspectos lingüísticos específicos y deja la huella propia sobre la traducción. Tengan en cuenta que la traducción de un mismo texto puede ser tan variada y tan diversa como traductores haya en el planeta. Puede haber excelentes traducciones en ese sentido, muy buenas traducciones, buenas, regulares, pésimas, ¿sí? Por supuesto, después será el corrector quien asigne ese calificativo a la traducción, pero lo importante es que para resolver con calidad la traducción debemos haber filtrado nuestros conocimientos primeramente por los contenidos teóricos. Por eso es importante la videoclase y el material de lectura. Luego quiero hablar de los recuperatorios de los trabajos prácticos, ¿sí? Los TPs no se recuperan porque al ser un aprendizaje sumatorio y formativo, como recién les decía, es necesario que los errores que como traductores cometemos en una ejercitación práctica se resuelvan en el momento. Por eso también está especificado dentro de este documento introductorio que la corrección y la devolución por parte del docente no demorará más de 24 o 48 horas dependiendo de la cantidad de cursantes y de la dificultad del texto o del trabajo práctico, ¿no? Para que ustedes puedan tomar en cuenta esos errores, anotarlos, para no volverlos a cometer en una próxima traducción. Y de esa manera ustedes mismos van a ir filtrando esos errores y mejorando la calidad de sus traducciones, ¿sí? Por eso no hay recuperatorios de trabajos prácticos. Un trabajo práctico no se aprueba, bueno, nosotros como cursantes debemos tomar en cuenta esos errores para no cometerlos a futuro e ir mejorando esa performance, esa calificación, esa calidad de traducción. Luego aparecen las instancias evaluativas. Las instancias evaluativas son de dos tipos. Las hay exámenes parciales y exámenes finales. Para acceder al examen final, ustedes deben haber aprobado 2 exámenes parciales, cuyas fechas se darán a conocer dentro de la plataforma. Y para aprobar esos exámenes parciales, ustedes deben obtener una calificación mínima de 4 en los exámenes parciales o en sus recuperatorios. Cuando se aprueban
ambos exámenes parciales, ustedes podrán acceder al examen final en las fechas pertinentes y esos exámenes parciales, esos exámenes finales también deberán aprobarse con una calificación mínima de 4. Siempre digo que el 4 es la nota de la vagancia. Si bien uno se conforma con el aprobado, recuerden que en la vida profesional un 4 equivale a mediocridad. Por lo tanto, traten siempre eh, de tener en cuenta que la calidad de la traducción equivale a la calidad del traductor como profesional, ¿no? ¿Sí? Para poder lograr esos resultados óptimos que uno quiere que ustedes tengan al final del recorrido, también deben haber respetado el progreso a lo largo del cursado, ¿no? Con todo lo que yo he dicho anteriormente en cuanto a material teórico, en cuanto a calidad de las producciones, en cuanto a la calidad de las prácticas de traducción. Luego también es importante que tengan en cuenta los foros de consulta. Ustedes van a encontrarse en la plataforma que dice foros de consulta, uso exclusivo para estudiantes. Ante cualquier inconveniente, ante cualquier problema que tengan en cuanto a algún concepto que no entienden de la videoclase o del material de lectura, algún término que les dificulta para poder encontrar su equivalente apropiado o cualquier otro tipo de consulta inherente al cursado, ustedes tienen ahí un ítem que dice dentro de la plataforma de inicio, foro de consulta uso exclusivo para estudiantes, donde ustedes podrán hacerme todo tipo de consulta pertinente para que la devolución o el intercambio pueda ser enriquecedor también para el resto de los cursantes que posiblemente no les haya surgido ese problema ahora, pero les puede surgir a futuro y teniendo en cuenta lo que se responda ahí, podrán tenerlo en cuenta en sus próximos trabajos también. Luego tienen un ítem que se titula talleres virtuales. Los talleres virtuales son de carácter sincrónico, ¿no? Es decir, en estos talleres virtuales que tendrán lugar todos los viernes, vamos después a ver en qué horario, se responderá a dudas que han quedado pendientes o no respondidas o no aclaradas del todo en los foros y se reforzará la práctica a partir de la teoría. Yo siempre digo que no hay práctica sin teoría. Para poder traducir, uno no puede, como muchos creen, ¿sí?, trabajar con un diccionario y la computadora y el conocimiento que yo tenga sobre la lingüística, sobre la terminología, etcétera, etcétera. Sino que necesito aparte la teoría propia del campo especializado donde yo me estoy moviendo para poder trabajar la práctica con mayor calidad, ¿sí? Si estoy trabajando, por ejemplo, en el campo de, supongamos, de medicina, ¿m? Como traductor necesito saber qué es un ensayo clínico, qué es un asentimiento o un consentimiento informado, si este término dentro del campo de la cirugía es apropiado o no es apropiado, qué tipos de cirugías existen, qué terminología puedo encontrarme dentro de ese campo, qué fuentes o recursos tengo para poder consultar terminología o para poder consultar aspectos lingüísticos. Si ese término tiene
un único equivalente que es posible para la Argentina, para el Reino Unido y para España, o cada uno de los países tiene un equivalente apropiado y propio para ese término en particular. Bueno, todo eso es necesario saber, ¿sí? Desde la teoría para reforzar la práctica. Estos talleres virtuales no son obligatorios, pero sí necesarios. Sí necesarios. En caso de que alguien no pueda asistir, la clase, el taller quedará grabado y lo podrán ver cuando ustedes creen conveniente. Y si hay algo que en ese taller virtual grabado no ha quedado claro eh, o que no contiene la duda que ustedes quisieran hacer, bueno, me la hacen saber, como recién les decía, por el foro de consultas de los estudiantes, ¿no? Por supuesto, se va a grabar la clase siempre y cuando alguien de los cursantes asista. De lo contrario, no. Pero es importante que tengan en cuenta estos, que no son obligatorias, pero sí necesarias para acompañarlos en este camino, para que el aprendizaje realmente resulte sumatorio y formativo en la cursada. Estos talleres no tendrán una duración aproximadamente de 1 hora reloj, puede ser menos, puede ser más, dependiendo del desarrollo de la clase, de las dudas, de la participación, etc. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta que también lo tienen dentro de este documento introductorio. Uso de inteligencia artificial, algo de lo que les comentaba hace un ratito. Yo siempre digo que la inteligencia artificial, la IA, llámese Gemini, llámese ChatGPT, llámese traductor automático de Word, traductor automático DeepL, o cualquier otro traductor automático de descarga libre o de acceso libre que ustedes pueden encontrar en Internet, constituye, en mis propias palabras, una por tecnología, ¿no? Tecnovagancia humana. ¿Por qué? Porque la IA no determina terminología específica, ¿sí? Tengan en cuenta que, como siempre les digo, la terminología propia de un campo no puede ser la terminología que el mismo término eh, eh, presente en otro campo, ¿sí? Es decir, yo puedo tener para un término un equivalente en medicina, pero para el mismo término tengo otro equivalente en gastronomía, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con eso. La IA eso no lo advierte. Es más, la IA muchas veces considera equivalente propio de un determinado término el primero que se le cruzó en la nube. Y muchas veces eso puede traernos graves problemas. Tampoco tiene en cuenta, como recién decía, el contexto o el campo especializado, aspectos lingüísticos, tanto gramaticales, sintácticos o de sentido. Muchas veces nos vamos a encontrar que en el texto en inglés, si es que estamos haciendo una traducción directa, tiene 4 o 5 renglones. Y el traductor automático o la IA transforma esos 5 renglones del inglés en 5 renglones en español. Y en español no podemos tener una oración que tenga o que ocupe 5 renglones, ¿sí? Aparecen ahí aspectos gramaticales, sintácticos que debemos solucionar. En español las oraciones son más concisas, más sencillas, más breves. Y esas oraciones
tan largas y rebuscadas que a veces nos devuelve la inteligencia artificial, pueden tener errores de sentido graves. ¿Mm? Muchas veces, eh, y respecto de los aspectos lingüísticos, uno lo lee y la redacción suele ser natural, fluida. Creemos que lingüísticamente, terminológicamente, sintácticamente, tiene sentido porque la lectura fluye y resulta de que lo que nos está devolviendo es un texto poco natural, gramaticalmente incorrecto, carente de sentido, ¿sí? Nos está diciendo cualquier cosa menos lo que el texto original quiere transmitir. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. La traducción automática o la IA nunca reemplaza la traducción humana, justamente porque, como recién les decía, el humano, el profesional humano, tiene el conocimiento necesario desde lo lingüístico, desde lo gramatical, las herramientas necesarias, los recursos necesarios para trabajar desde la terminología, desde lo lingüístico, de manera apropiada, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Y poder hacer las correcciones pertinentes siempre y cuando sepa desde dónde derivó esa información, qué recursos usé, qué fuentes usé y dar cuenta de esas correcciones o de esos errores ante el cliente o ante eh, quien nos haya contratado como traductores, ¿no? La traducción humana permite justamente ese conocimiento del saber, porque nos hemos formado en ese campo, del saber hacer, porque tengo los recursos y las herramientas necesarias para traducir y para justificar lo que traduzco, y del saber responder, porque tengo el conocimiento necesario para saber responder la inquietud o las preguntas que puedan surgir a partir de la agencia de traducción o a través de un cliente directo. Necesita post-edición. La traducción automática o de inteligencia artificial necesita post-edición para revisar, para corregir todos estos tipos de errores que pueden surgir en una traducción automática. Y cuando la post-edición lleva mucho más tiempo que la traducción humana, estamos en un grave problema. No solamente de tiempo, sino también económico, porque la traducción automática se cobra mucho menos que una traducción humana. Y por lo tanto, si yo necesito dedicarle más tiempo a la postedición que a la revisión, es decir, necesito dedicarle más tiempo a la postedición, a la revisión de una traducción automática, que a la revisión de una traducción humana, igual. Claro está que si realizamos una traducción por nuestros propios medios, teniendo en cuenta nuestras propias limitaciones, teniendo en cuenta las consultas que podemos hacer como traductores a profesionales, teniendo en cuenta los recursos lingüísticos y terminológicos con los que contamos, claro está que podemos resolver de manera urgente ciertas situaciones que a través de la inteligencia artificial nos van a costar mucho más. Por otro lado, tengan en cuenta que si yo resuelvo una traducción de un cliente o de una agencia de traducción con una inteligencia artificial, no nos van a dar más trabajo seguramente. Van a decir, para eso lo paso yo por un motor automático, se lo doy a un corrector o a un revisor y pago a un solo profesional que me resuelva el texto final. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los aspectos éticos que ustedes deben pregonar como profesionales.
Y la inteligencia artificial, entonces, ¿no se puede usar? Sí, pero solamente es aconsejable para obtener ideas generales, saber si algún término es válido. Por ejemplo, yo encuentro, le estoy diciendo algo muy sencillo. Chair, y le puedo preguntar a la inteligencia artificial, ¿equivale la traducción como silla y butaca para este término? Entonces me va a decir, sí, equivale para silla, pero no para butaca, etcétera, etcétera. O sí, equivale ese equivalente de silla para y butaca, o equivalen ambos equivalentes para el término chair, etcétera, etcétera. Solamente para eso. A veces aparecen términos extranjeros, extranjerismos puros, que no sabemos la procedencia, no encontramos si realmente han sido traducidos, naturalizados al español, o son términos que no necesitan ser traducidos. Bueno, entonces, ante esas inconvenientes y encrucijadas, la inteligencia artificial nos puede decir, no, no tiene traducción, o nos da una página donde investigar, etcétera, etcétera. Bueno, y aclarar conceptos, que es un poquito lo que yo mencioné hace un rato. Dentro de este primer acercamiento a la materia, también tienen el programa de la materia, ¿sí? Con las unidades, que son 4 en total, donde están desarrollados los contenidos teóricos que vamos a abordar y los campos especializados que en esta materia vamos a estar recorriendo, que son los siguientes. En la unidad número 1 vamos a trabajar con traducción en arte, arquitectura y diseño de interiores, ingeniería civil. En la unidad número 2 vamos a trabajar con la traducción en gastronomía y pastelería, y dentro de este campo vamos a estar incursionando en un subcampo que es la industria vitivinícola y en la industria láctea, todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de los quesos, de leche en polvo y de otros productos lácteos. También dentro de este campo especializado vamos a encontrar un subcampo que es lo relacionado con el turismo y hotelería, diferentes tipos de turismo, diferentes tipos de hotelería, cómo traducir cada uno de ellos, qué aspectos lingüísticos subyacen, qué tipo de turismos existen y el vocabulario apropiado para cada uno de ellos, lo mismo para los tipos de hoteles. En unidad número 3 vamos a trabajar en el campo de las humanidades y las ciencias naturales. Y hablamos de humanidades y no ciencias sociales porque las humanidades es un campo especializado mucho más amplio, más abarcativo que hablar simplemente de ciencias sociales, ¿m? Y ciencias naturales. Dentro del campo de las humanidades vamos a incluir eh, un subcampo muy rico en cuanto a terminología y en cuanto a aspectos lingüísticos, y por ende muy eh, difícil a veces para el traductor de encontrar terminología específica apropiada, porque no solamente es un campo nuevo dentro de la traducción, sino que el mundo LGBTQ+ contiene terminología que es propia y utilizada, y a veces diríamos inventada por el mismo colectivo LGBTQ+,
para diferenciarse de la cultura heteronormada, lo cual hace aún más difícil el desafío para el traductor si piensa trabajar dentro de este subcampo, dentro de las humanidades. Y finalmente, en esta unidad vamos a trabajar con la traducción periodística, que como siempre digo, si uno maneja los distintos campos que hemos ido abordando y otros campos que se van a ver en otras prácticas de traducción, puede traducir tranquilamente textos periodísticos, porque si ustedes ven las secciones de los periódicos van a encontrarse que tienen economía, cultura, ciencias naturales, turismo, política, etcétera, etcétera, que son los contenidos que vamos viendo a lo largo de los distintos campos especializados que se abordan en las distintas prácticas de traducción. Por supuesto, como recién les decía, si queremos trabajar dentro de la traducción periodística como futuros profesionales, tampoco podemos abarcar todos los campos. Simplemente especializarnos en un campo determinado y trabajar, investigar, explorar ese campo en particular. Vamos a trabajar dentro de la traducción periodística con los distintos géneros periodísticos. Vamos a trabajar con los distintos, con las distintas fuentes informantes, con características propias de los distintos textos periodísticos. No es lo mismo trabajar una noticia si dentro de la prensa blanca, que es más informativa, que esa misma noticia dentro de la prensa rosa, que es la prensa que aborda el chusmerío, el cotilleo, ¿sí? Etcétera, etcétera. O dentro de la prensa roja, que es más que nada donde se abordan los crímenes, las guerras, los conflictos bélicos, etc. ¿sí? La traducción periodística es muy rica en ese sentido y hay que prestarle especial atención a cada detalle para poder traducir de manera correcta, ¿no? Y en la unidad número 4, y la última de las unidades, vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad, traducción de publicidades, de eslóganes, de folletos publicitarios, etc. Y dentro de esta publicidad o dentro de este marketing, algo que está muy en boga, que es la traducción de moda, la traducción en moda. ¿Cuáles son las características, la terminología, los aspectos lingüísticos que subyacen al mundo, al universo de la moda? Como ustedes ven, cada una de estas unidades subyace lo terminológico, subyacen los aspectos lingüísticos propios de cada campo especializado, de cada disciplina, de cada subdisciplina. Subyacen glosarios, subyacen diccionarios, tipologías textuales, ¿sí? Porque no es lo mismo un tipo de texto donde se plantea una publicidad que una noticia periodística o que una tesis, por ejemplo, donde se plantea una investigación en arquitectura. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta y por eso decíamos recién que la IA no nos va a ayudar a resolver estos problemas. Y luego también vamos a encontrarnos con el organigrama de entregas, el schedule, donde ustedes van a ver
¿Cuáles son los tipos de actividades que deben resolver cada semana? Si es una traducción, un foro, un cuestionario, etcétera. ¿Cuál es la fecha de entrega que deben respetar para entregar en tiempo y forma esas actividades o resolver esas actividades? Nunca dejen para el final la actividad, porque es ahí donde el primer manotazo que doy es la inteligencia artificial, ¿sí? Y después vienen los problemas serios porque se encuentran que el trabajo está desaprobado o tiene muchísimos errores no resueltos. Siempre recuerden ustedes, tengan en cuenta la fecha de entrega, que generalmente es de una semana de clase completa. A veces cuando el contenido es menos puede ser eh, más reducida la fecha de entrega entre un trabajo y otro, pero generalmente es una semana. Tengan en cuenta que para lograr esa actividad deben haber visto la videoclase, leído el material de lectura, que en todos los casos es material de lectura elaborado en lo particular a partir de investigadores, de enciclopedias, de material apropiado para ese campo o ese contenido en particular. Utilizar los canales y los recursos y las fuentes de búsqueda terminológica que se les ha provisto, o en el caso de que no aparezcan, como les dije, el equivalente apropiado, buscar ese término en Internet. Incluso pueden usar el Google Imágenes que tienen ustedes justamente en Google para ver qué es ese término que están investigando ustedes, hacia dónde lo lleva. ¿Es un pájaro? ¿Es una herramienta? ¿Es una herramienta de taller? ¿Es una máquina específica? ¿Es un aparato de cocina, etcétera, etcétera? El Google Imágenes también me puede ayudar en ese sentido, a través de la imagen, a obtener un acercamiento al equivalente de ese término en particular. Vuelvo a decir, fechas de entrega, respeten las fechas de entrega y tengan en cuenta esto, ¿no? Todos estos pasos previos antes de someterse a la práctica de traducción y a la entrega. Se los digo para que puedan organizar sus tiempos en virtud de este organigrama. Y por supuesto algunos casos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre digo que traten de entregar y de participar en todas las actividades propuestas, porque eso hace al camino y al proceso sumatorio y formativo del profesional. Y si en algún momento, por enfermedad, por viaje, por corte de internet, etcétera, etcétera, no pueden entregar sus traducciones o participar del cuestionario o del foro dentro de los tiempos estipulados, pueden contactarse conmigo, ya sea eh, por el canal de SIVA, es decir, por la plataforma interna de SIVADIS, o a través de un mensaje privado a mi correo particular, contando el caso y podemos encontrar una solución posible en conjunto, ¿sí? Pero no se dejen estar respecto a la falta de entregas, porque como siempre les digo, la falta de entrega de un trabajo puede resultar después problemático para la entrega del siguiente, porque trabajando dentro de un mismo campo especializado, muchas veces nos vamos a encontrar que, por ejemplo, traducción periodística, traduje este texto, pero resulta que no lo entregué. Entonces, los errores, por ejemplo, de traducción de citas o del titular o del epígrafe, se aparecen después en la entrega siguiente, pero como no tengo resuelta esta, multiplico el problema con las prácticas de traducción que le siguen. Entonces, tengan en cuenta esto.
¿sí? De tratar eh, de ser constantes con todas las entregas. En cuanto a las clases, recién les decía que les voy a ir habilitando semana a semana cada clase. Y van a encontrarse que dentro de la semana, mejor dicho, dentro de este organigrama de entregas, no les va a aparecer 4 traducciones o 4 prácticas de traducción como vienen acostumbrados ustedes, una por cada semana, sino van a tener en cada semana en cada unidad varias actividades posibles y en conjunto, en toda la materia se pueden sumar 25, 27, 30 traducciones en total, porque como recién les dije, cada campo especializado que se aborde tiene disciplinas, subdisciplinas. Dentro de cada disciplina o subdisciplina aparecen terminologías diferentes, aspectos lingüísticos diferentes que se deben tratar. Y si consideran, por ejemplo, gastronomía, no es lo mismo traducir una receta culinaria a lo mejor que una lista de menú, donde aparecen terminologías distintas, donde el formato es diferente, donde los aspectos lingüísticos son distintos. ¿Me explico? Y si tengo, por ejemplo, una explicación de un postre, por ejemplo, donde sea más descriptivo o informativo, se diferencia de una receta culinaria, se diferencia de un menú o de una carta de vinos. Entonces, por eso que dentro de un mismo campo especializado vamos a abordar distintos tipos de traducciones con distinta terminología, con distintos aspectos lingüísticos que van a ir haciendo, que van a ir forjando su formación dentro de los distintos campos y dentro de las distintas áreas que vayamos trabajando. Con respecto a la corrección de las traducciones o los textos a traducir, sea traducción directa del inglés al español o traducción inversa del español al inglés, cuentan con aproximadamente 400 palabras. No solamente en el cursado, sino también en los parciales y en los exámenes finales. Por lo tanto, a medida que avancen en el cursado, es importante que trabajen ustedes con el tiempo para saber cuánto tiempo les lleva traducir 400 palabras. ¿Sí? Tomarse ese tiempo para estar después cómodos y con el tiempo adecuado cuando les toque enfrentar alguna instancia evaluativa. Este baremo de corrección, fíjense que cuenta con los diferentes tipos de errores. Y ustedes van a encontrarse en el globo de comentarios cuando yo les corrija con estas abreviaturas. Dist, adit, omis, meaning, sin, tense, mode, past be, que es passive voice, prep, agree, etc. Y cuando se encuentren con esta abreviatura, sepan que acá tienen a qué refiere, ¿no? Distorsión grave, es decir, texto incoherente, absurdo, que son los casos extremos, pero puede suceder. Adit, adición de información innecesaria. Omis, omisión de información. Mini, falso sentido, es decir, término o fragmento que tiene un sentido diferente al del TO, lo que les decía recién cuando abordamos la problemática de la inteligencia artificial, sin problemas de sintaxis, es decir, falta de encadenamiento discursivo, lo que tiene que ver con
la antinaturalidad en la redacción, tense, tiempos verbales, uso de tiempos verbales, secuencia verbal incongruente, uso incorrecto de gerundio. Bueno, y aquí van a encontrarse con todos los distintos tipos de errores que también les pido que los exploren para saber qué tipos de errores deben tener en cuenta y no cometer ustedes en sus traducciones. Por supuesto, están enumerados de los más graves, en los cuales se va a descontar 3 puntos, luego los que son menos graves, 2 puntos, y finalmente van a encontrarse con los de menor grado que valen 1 punto, porque un problema de spelling, de ortografía, es mucho menos grave que un problema de meaning, de sentido, por ejemplo, ¿no? O un problema de tipografía, negritas, cursivas, versalitas, viñetas, subrayadas, o de puntuación, es menos grave que un problema de una passive voice o un problema de sentido, o de tiempo verbal o de adición o de omisión. Entonces, tengan en cuenta esto. Yo les voy a poner la abreviatura y al lado le voy a poner una breve, aunque sean los primeros trabajos, para que ustedes sepan cómo viene la cosa y cómo se pueden autocorregir, para saber dónde prestar atención. No sé, spelling. La palabra tanto lleva tilde, por ejemplo, etc. Después tienen la guía de estilo, que es el cuadernillo de cátedra que nos va a acompañar a lo largo del cursado y donde vamos a ir abordando aspectos lingüísticos que hacen a la ortografía, a la sintaxis, al sentido, a la naturalidad, a la fluidez en la redacción y que son aspectos que vamos a ir abordando a lo largo de todo el cursado. Por lo tanto, es importante que tomen nota de los contenidos que se les pide abordar desde la guía de estilo, además, por supuesto, de los contenidos abordados en la videoclase y en el material teórico de lectura, que tiene que ver simplemente con lo terminológico y lo lingüístico, pero desde el punto de vista del campo especializado en particular que se está abordando, ¿no? Aquí en el cuadernillo este vamos a encontrar como, por ejemplo, en cuanto a la ortografía, si uso mayúsculas, si uso minúsculas, qué conectores puedo usar y cuáles son los conectores apropiados en tal tipo de oración, cómo articulo las oraciones condicionales, las if clauses, por ejemplo, para que el texto final goce de sentido, de naturalidad, de fluidez, como les venía diciendo. Yo siempre digo que es importante que como cursantes impriman la guía de estilo, impriman los materiales teóricos, marquen o resalten los conceptos que son relevantes, agreguen conceptos o términos que derivan de la videoclase y que complementan el material de lectura y que no se encuentran por ende en el material de lectura. Descarguen los glosarios terminológicos, ármense carpetas con los diccionarios compartidos para cada área específica, ¿sí? Porque cuando tengan el material impreso y en la mano y lo puedan tocar, rayar, ver, resaltar, les va a servir no solamente para lograr éxito en el cursado, sino también para consultar, para ver, para analizar cada vez que se les presente una duda o una consulta de algún contenido ya visto y que tal vez no se acuerde. Y para resumir un poco lo que les acabo de dar grosso modo en este pantallazo de inicio,
en el recorrido de teoría y práctica de la traducción general, quiero mostrarles eh, una traducción propia de un examen final. Fíjense que este estudiante obtuvo 26 puntos sobre 100 en sus traducciones, por lo tanto, la traducción está desaprobada y esta nota también indica la calidad de la traducción, ¿no? Fíjense que en la traducción tenían este título, si bien no es de teoría y práctica de la traducción general, es de otra materia de traducción, pero vale la aclaración y el recorrido en general. Fíjense, Critical Minerals, que seguramente este estudiante recurrió a la inteligencia artificial, a un motor de traducción automática, pero fíjense, Critical Minerals lo traduce la IA como materiales, como minerales críticos, cuando en realidad critical en la minería significa esencial. Fíjense qué importante es el manejo de la terminología específica a partir de los glosarios y de los diccionarios y del material teórico que se les va a ir proporcionando semana tras semana de acuerdo con el campo especializado abordado. En estos globos de comentarios, fíjense lo que les mostraba recién en el baremo, tienen la abreviatura o el término o el error, el tipo de error al que corresponde, en este caso meaning, error de sentido, critical, es esenciales, y el valor que se le descuenta o la penalización por ese tipo de error como vimos recién en el baremo y que lo tienen ustedes en la plataforma para seguirlo. Acá hay un error de estilo, la agilización de la transición. Fíjense cómo suena muy antinatural, que es lo que les hablaba de la naturalidad y de la fluidez en el sentido de la redacción, cuando en realidad en español podríamos decir y el rápido avance en la transición. Esto quiere decir que como traductores no debemos traducir literalmente palabra por palabra, sino recurrir a nuestras herramientas, a nuestros conocimientos, a nuestras fuentes, para poder redactar mejor, que el lector meta que no entiende, el destinatario que no entiende muchas veces del texto, puede interpretarlo sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense, acá tienen otro error, una repetición, hacia, vía, viable. Luego aparece acá también un error de precisión, fíjense, dice net zero word, que la IA lo tradujo literalmente de emisiones netas cero, cuando en realidad si uno acude a las fuentes de Naciones Unidas, que son las que vamos a ver en ciencias naturales, las Naciones Unidas nos propone para ese término traducirlo como un mundo libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense cómo estos recursos, estas fuentes que vamos a ver o que yo recién mencioné para teoría y práctica de la traducción general, son recursos que si están bien aceitados nos van a servir para traducir otros campos especializados donde aparezcan términos vinculados, en este caso, con las ciencias naturales. Si hubieran aparecido términos vinculados con, no sé, gastronomía, también nos van a servir los conceptos o la terminología que vimos en el campo de la gastronomía y pastelería en teoría y práctica de la traducción general. Entonces, fíjense cómo todo este abanico de terminología, de conceptos, de glosario, se entrecruzan con los distintos campos especializados que vayamos a abordar. Por supuesto, además, cada campo especializado tiene su terminología y sus aspectos lingüísticos en particular. Pero es importante que tengamos en cuenta esto.
cómo podemos recurrir a otros campos para poder nutrirnos de vocabulario, de conceptos ya abordados, o de fuentes que manejamos desde otros campos. Bueno, tienen error de precisión, de sentido, de vocabulario, etcétera, etcétera. Fíjense todos los errores que tienen. Y recuerden que un texto con 30 errores sobre 400 palabras, que es la cantidad que ustedes van a tener para traducir aproximadamente, ¿sí? Sobre esas 400 palabras, 30 errores implican un 4. O sea, la calidad está aprobado, pero no se queden con el aprobado, porque desde el punto de vista profesional, la calidad es totalmente mala, pésima. Entonces, no desaprovechen estas oportunidades de lectura, de visualización de la videoclase, de recorrido de cada campo especializado, de apropiación de los contenidos propios, de los contenidos propios de cada campo y de la guía de estilo en cuanto a normativa y en cuanto a puntuación, en cuanto a ortografía, sintaxis, etc., porque eso los va a ir nutriendo del conocimiento necesario para que la cantidad de errores se reduzca, ¿no? Por supuesto, como eran dos textos, el segundo era de medicina, alcanzó 39 errores, supera la cantidad de errores que recién hablamos del 4, que eran los 30, por lo tanto está desaprobado. Entonces, tengan en cuenta todo esto, que no es en vano, para que ustedes puedan ver que la inteligencia artificial no los va a llevar por buen camino, al contrario, les va a poner piedras en el camino y cuando se den cuenta ya va a ser demasiado tarde. Entonces, comiencen desde cero y vayan forjando su propio destino con éxito y con los consejos que uno les va dando a lo largo de este cursado, de este recorrido, ¿no? Tratando de aprovechar la experiencia que hemos tenido nosotros a lo largo de la experiencia profesional que hemos tenido a lo largo de este tiempo, para que ustedes puedan lograr también ser futuros profesionales de calidad en lo que han elegido, en lo que se han propuesto estudiar. Y dicho esto, entonces, les auguro una excelente cursada, muchos éxitos en el recorrido, en la materia, y espero que todos estos consejos los puedan ustedes acumular en su mochila para que puedan lograr los resultados que tanto ustedes como estudiantes pretenden y nosotros como docentes queremos que todos logren para poder ejercer con éxito esta hermosa profesión que han elegido y que no lo digo yo, sino lo dicen los distintos centros económicos o investigadores económicos, se ha convertido en una profesión muy necesaria desde el punto de vista de la globalización mundial, donde van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos campos especializados y, por supuesto, nuevos conceptos, nuevas terminologías, nuevos aspectos lingüísticos, nuevos tipos de textos por explorar, por investigar, por documentar. Les dejo un gran saludo y, por supuesto, como siempre, estoy a su disposición para lo que necesiten. Hasta luego.